los viernes hasta ahora se habla de cine más cómic aquí en la Radio Canaria, y lo hacemos con Lucas Morales, director de la Fundación Cine más Cómic, profesor de periodismo en la Universidad de La Laguna. Lucas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Pues yo bien, ¿y tú? No Muy te bien. veo ahí con espíritu carnavalero. Yo te digo, este hombre está ya acabando de ultimar los detalles. La próxima semana, el próximo viernes ya es la cabalgata. Preparando la fregona del Vengador Tóxico. Claro, poniéndole su último... Nada, he reservado, yo lo digo ahí por si alguien quiere apuntarse, he reservado el día 15, que es el Carnaval de Día, que para mí es la mejor fiesta de los carnavales, con diferencia, por si me animo. Pero la verdad es que este año no sé qué me pasa, que no estoy muy carnavalero. Pero eso le pasa a todo el mundo cuando se acercan los... Oye, por cierto, está aquí con nosotros Jorge Luis Hernández Asingui, que está también sonriendo y... Será Fernández. Porque... Pues aquí pusieron Fernández, así que pusieron Hernández, así que Hernández te me queda. Sí, Fernández. Está aquí Fernández. Mal en la bueno, escaleta. estaban los hermanos de Tintín, ¿no eran Hernández y Fernández? Sí, pues sí, Hernández y Fernández, que era una productora canadiense quien hizo ese cómic. Sí. Jorge Luis Fernández Asing. Ahora sí lo he dicho. Bien, Jorge Luis, perdona el fallo. Y estaba eso, y estaba Milú, y estaba, ¿cómo se llamaba? El Capitán Haddock. Capitán Haddock, efectivamente. Sí, Tintín, Milú. Capitán Haddock, que se ha convertido en un meme que tiene el mismo espíritu del carnaval que yo. ¿No lo has visto? El meme de que sale Lleva Tintín. esa camiseta azul, Ese meme tan famoso que sale él... Dios mío, vaya semana. Y Tintín le responde, capitán, estamos a miércoles. ¿No lo has visto Mira, nunca? fíjate que yo tuve la dicha de trabajar con esos contenidos. ¿Ah, sí? Yo estaba a cargo de la parte de Business Affairs en el canal internacional HBO, en aquella época, en el año 93 específicamente, y manejamos el contrato con esta productora en Canadá, todo lo que tiene que ver con la distribución y la producción de este cómic. Y fue una experiencia maravillosa. Increíble, ¿no? Brutal, me imagino, brutal, hombre, todo lo que sea tocar esa IP. El otro día me dijeron, ¿no? Era que a las marcas hay que llamarlas IP. O sea, si vas a estar haciendo un producto de Tintín, estoy manejando la IP de Tintín. Si estoy haciendo un producto... El otro día me lo dijeron una persona del sector de los videojuegos y de la animación. Y dije yo, yo no conocía esto. No sé. Miro a Eric a ver si me apoya. IP es como la dirección, ¿no? La IP. La IP. Yo relacionaba IP siempre con... Internet Protocol. Exactamente, sí. Y de repente me enteré que, bueno, que los Simpsons son una IP y que bueno, que los zurrones, que es lo que nos viene a contar hoy el compañero, al que yo iba a presentar... Cosas. Tú dijiste Hernández, yo lo iba a presentar como Juan Palomo. Sí, pues también podría ser. Bueno, se lo guisa y se lo come. Pudiera ser mejor como Chano Domingo, que es el cameo que yo hago en la historia. Aparezco como Chano Domingo, el dueño del molino de Goffy en La Guancha, en 1985. Como Hitchcock, que salían todas sus películas. Sí, claro, un pequeño cambio, pero no es mi voz. Obviamente porque el registro no tiene nada que ver. El registro no es un chico que se llama Alejandro. Entonces él hizo la voz de Chano Domingo y le queda... pero espectacular. Yo ahora estoy tratando de imitarlo de parecer, sí, es posible. Acuérdate que Goffy se salvó el diluvio que cayó en La Guancha por los alrededores del molino. Pero conoces la expresión Juan Palomo, ¿sabes por qué? Sí. Juan Palomo, me lo guiso y yo me lo como. Me lo guiso y me lo como. Porque es lo que has hecho con los zurrones. Sí, tal cual. Y yo no sé quién a día de hoy se hace una película, bueno, un cortometraje de animación de 33 minutos, solo. Solo. Pero fíjate el riesgo de todo esto, porque la gente ve esta parte, pero es importante verlo, y tú que estás ustedes que están en el mundo académico. Esto del año 2016 al año 2018 fue objeto de una investigación documental y etnográfica, ¿ok? Para establecer el diagnóstico que no existe en toda la historia del archipiélago canario un producto de esta naturaleza que agrupara a todas las islas, a todas nuestras culturas, nuestras costumbres, gastronomía, enología, historia geológica, toda esta parte más, la parte de divertimento hollywoodense, pero con sabor canario. Esto no existía. Entonces, del 2018 hasta la fecha, ¿qué fue lo que hicimos? Investigación, desarrollo e innovación, con muchos focus group, con todas las Islas Canarias, una familia piloto en Irlanda, otra en Inglaterra, otra en Fort Worth, Dallas, Texas, otra en Venezuela y en la península. Entonces, estos 8 años, la gente nos fue llevando de lo que era el cuento original, ¿ok?, que va a salir dentro de poco, pero con las ilustraciones del cómic, el cuento, este es el cómic. Entonces, llegamos a este concepto actual. El público nos fue dirigiendo en el sentido de que, mira, muchachito, arrancaste con algo que funciona, pero tienes que darle otra forma. Entonces, el público nos fue dirigiendo hasta que llegamos a esta forma del cómic, y en efecto, son 13 capítulos en 6 idiomas, ¿ok? Español, inglés, francés, italiano, portugués, alemán y sueco. Entonces, es un trabajo bestial. Vaya. Y el cortometraje lo hicimos lo digo con la humildad, por favor, les ruego no me malinterpreten, con las uñas, con mucho amor. Tuve mucha gente colaboradora. Cuando yo conversé con las personas, los actores, todos egresados de la Escuela de Actores de Teatro de Canarias, les dije, mira, este es mi proyecto, les expliqué todo, mis recursos son bastante limitados,
me prestaron sus voces e hicimos algo maravilloso, que Dios nos guarde. Víctor Hugo, ¿te acuerdas de Elvira Piedra, que estuvo hace 2 semanas con nosotros? Estuvo con la otra Con Patricia, organizadora. con Sí, Patricia. sí. La hermana de Elvira, Lorena Sí. Piedra, ha estado trabajando pues aquí con los zurrones ¿sí? también. Sí, ahora acabo de recordarlo cuando estabas hablando del equipo. Fíjate las coincidencias del asunto. Quien ha aportado un voto de un granito de arena en cuanto a la credibilidad al proyecto, está participando Lorena Piedra Vera, está haciendo las esculturas de todos los superhéroes, ¿ok? Ya están listas las 2 primeras, va a prueba para escaneo en 3D para imprimir los primeros juguetes que van a estar listos a final de año con recursos muy modestos, una edición limitada, con no los 14, los 17 superhéroes, porque aquí aparecen 14, pero en la transición del capítulo entre Fuerteventura y Lanzarote aparece la perrita que ustedes van a ver en el primer capítulo, que se llama Isa, como nuestra Isa canaria, se transforma, comiendo el gofio adulterado, se transforma en Graciosa, una perra presa canaria impresionante, que con los buenos es bonachona, es socarrona, pero ¿qué pasa? El olfato le permite detectar al villano y se transforma en algo salvaje. Entonces aparecen los 3 de la Graciosa, ella aparece con una medalla de 8Z, entonces aparece Graciosa, Chinijo y Alegranza, todo en homenaje al archipiélago Chinijo. Entonces, total que todo esto lleva un trabajo, no saben ustedes la emoción que tengo ahorita, disculpen si se me corta pero la vamos, voz. vamos por orden, porque claro, la gente está escuchando y dice, pero ¿qué son los zurrones? Los zurrones superhéroes canarios. ¿Qué son? Vale, Cuéntanos. lo voy a intentar hacerlo más resumido. Sucede una erupción del volcán de Arenas Negras de Garachico en el año de 1706 que duró 58 días. Eso fue real en nuestra historia, en Canarias. Los trozos fueron al espacio, 7 trozos y medio. Regresan en el año de 1985 al molino de gofio de Chano Domingo en La Guancha. Se adultera la producción de gofio de ese año. Ese año llovió en Tenerife bastante. Claro, para la licencia de la historia exageramos lo de la lluvia. Entonces se adultera el gofio y una peña de 7 parejas que se la pasaban siempre reunidos, que se llamaban los zurrones sin connotación de superhéroes, tenían siempre su tagoro, su centro de reuniones en la cueva Barranconto, que existe en la vida real, es la fuente de inspiración, existe esa cueva, el tagoro. Entonces se reunían ahí para sus fiestas, marchas, tenderetas. Entonces los chicos tenían por costumbre, antes de comer, solamente los chicos, carne cabra, carne fiesta, escaldón, puchero, todas estas cosas, se hartaban de pellas de gofio amasado con miel y almendras. Lo que pasa es que ese día se la comieron en el cumpleaños de Raico, el superhéroe de Tenerife, sin saber que el gofio estaba adulterado. Descubren sus poderes y se quedan callados. No le dicen nada a las chicas. Vale, transcurre el resto, eso fue en febrero del 85, transcurre el resto del año y ellos van como siempre vestidos de folclórico a todas las romerías, Charco el Pino, el Médano, para todas las romerías normal. Perfecto. Cuando llega septiembre del año de 1985, en ese transcurso, Pilar tenía una bolsa de gofio, de ese gofio adulterado. Ellas practicaban todas las semanas, los jueves, bailes folclóricos de nuestras islas. Prepararon un escaldón, ellas descubren sus poderes, no le dicen nada a los chicos. Perfecto, todos calladitos la boca. Cuando llega la fiesta del Socorro en 1985 en la playa de Chimisá en Güímar, la lluvia brotó en un tsunami que se iba a tragar a las 40.000 personas que estaban ahí. Vamos a pensar que la gente en 1985 se comportaba diferente que ahora. Entonces, Raico, que era el líder de la peña, chicas, vayan a ayudar a los mayores, a los niños, qué sé yo, nosotros vamos a ayudar a resolver. Claro, porque ellos querían aparecer como los protagonistas y así, yo te voy a hacer caso, mi niño. Hay tiempo para comer. Hay tiempo para comer. Hay tiempo para comer, nadie se preocupe. Yo te voy a hacer caso, mi niño. Entonces, ellas se fueron por un lado. La sorpresa es que hay un apagón impresionante y aparecen los 14 superiores, perdón por la expresión, los 14 machangos volando. Y todo el mundo, ¿qué es esto? Son 7 parejas. Te aparecen todos. Claro, la sorpresa es que todos se ven las caras, los chicos y las chicas. Hay una mezcla de alegría, de expectación. Entonces, pues comienzan sus acciones heroicas. Sus acciones heroicas las hacen porque todos tienen poderes basados en elementos de la canariedad. Es decir, todos saben hacer lucha canaria, el palo, la estaca, tal y tal. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, para ir poniendo en contexto, Bonita, ella suelta chorro del talco de la fiesta de los indianos, ¿verdad? Para combatir al enemigo. Andamana, con la arena de las dunas de Maspalomas, pues combate al enemigo. Candelaria, que es la voz de Yumara Luis Díaz, ella hace la voz de Candelaria y combate al enemigo cantando polcas canarias. Entonces es impresionante cuando ella le canta al tsunami, hay los rayos y los truenos, nos tienen el gorro lleno y les pido que se vayan porque aquí no son buenos. Retrocede. O sea, se aclara el día y Raico, transformado en guanche, él levanta la mano derecha y hace que retrocedan las olas, lo ven en la peli, retrocedan las olas y al mismo tiempo con la mano izquierda
coge el helicóptero de la Guardia Civil que lo había partido un rayo y el piloto y copiloto caen. El piloto y copiloto caen y los rescatan Herbani y Timanfaya, los de Lanzarote, ¡pum!, los cogen en el aire y los salvan, ¿ok? Es importante resaltar que aquí hay una inspiración en esta escena donde el helicóptero cae. Es aquella escena de Superman cuando con Christopher Reeve, cuando Luisa Lane cae y ella coge a Luisa Lane, I got you, you got me, who's got you? Y coge el helicóptero y lo sube. Esa escena inspiró la escena de Raiko, porque obviamente las cosas tienen una fuente de inspiración, pero todos tienen sabor canario y poderes asociados a la canariedad estrictamente. Resuelven todas sus cuestiones, pero no aparece el villano como tal. El villano aparece en el segundo capítulo de La Gomera, que es el siguiente capítulo donde va a aparecer Cito Simancas Begoya, Pedro García Cabrera, va a aparecer una poetisa muy famosa, que es una sorpresa que le tengo a ella, de La Gomera. Van a aparecer dentro de la trama como algo cotidiano, va a aparecer Cito Simancas Begoya en la época, en la escena inicial, cuando aparece Gomero y Gara en ese capítulo, ¿no? Entonces, todos van a aparecer personajes emblemáticos. En Lanzarote va a aparecer nuestro gran arqueólogo Juan Brito. Bueno, pero entonces los zurrones son superhéroes canarios, ¿no? Superhéroes canarios 100%, con sabor canario. De hecho, lo más difícil en las traducciones fue conservar el acento canario y la traducción que guardara en los pies de página de los libros el sentido de la canariedad de las expresiones nuestras. Y Víctor Hugo, 14, 7 y 7 chicos y 7 chicas. Sí. Mañana es una fecha importante, ¿no? Para los zurrones, Sí, señor. Víctor Hugo. Sí. Mañana 7 de febrero, precisamente, ¿qué es lo que va a suceder? Mira, mañana a las 5:30 de la tarde, en el Teatro Unión Tejina, se va a proyectar la película El Corto, ¿ok?, de los zurrones superhéroes canarios, el primer capítulo de 13, ¿ok? Se va a proyectar mañana, es una función donde se va a proyectar el corto. Por supuesto nos vamos a poder tomar fotos, muchas cosas emocionantes que suceden en esto, pero es importante que sepan que esta función el año que viene, el 8 de mayo, va a ser un capítulo donde va a estar la película adaptada para público sordo y ciego, en un formato inédito, donde yo me estoy jugando hasta el pellejo, pero va a ser una experiencia maravillosa. Ya tenemos la fecha confirmada en ese sentido. ¿Qué pasa? Pues vienen todos los demás capítulos, donde recorremos todas nuestras islas. Después hay un capítulo chicas solas, chicos solos, y después misiones en el extranjero europeo. Pero bueno, empezando mañana, la casa no por el tejado, mañana, sino vamos a empezar por el siguiente. Pero para que sepa que mañana, todo está en la arquitectura hecho. Y mañana a las 5:30 de la tarde en el Teatro Unión Tejina, el primer capítulo de Los Zurrones Superhéroes Canarios. Único en toda la historia. Los esperamos con mucho amor, con mucho entusiasmo. Puedo decirlo, las entradas las pueden buscar en ticket y en la taquilla del teatro. Claro. Y quien tenga un libro autografiado por el autor puede entrar gratis. Ah, vaya. La persona que tenga un libro autografiado por este humilde servidor entra gratis. Víctor Hugo, a ti y a mí nos acaban de regalar uno, así que vamos a que lo va a firmar y ya te digo, y mañana entramos gratis. Mañana entramos gratis. Sobre los libros de los zurrones, yo tengo un recuerdo en el Salón del Cómic de Tenerife. Nos pidió aquí el amigo que le pusiéramos una mesa en el último día del salón. El Salón de Cómics, sí. Que fue cuando presentó el cómic al público y demás. Entonces él se plantó en la Plaza del Príncipe con una mesa, con una tonga enorme de zurrones. Y yo no sé cuántos colocaste, pero a todas las personas que pasaban, o sea, hubo un momento que yo pasé por allí porque fue una cosa, oye, teníamos las carpas y pusimos la mesa aparte, ¿no? Había más gente alrededor de este hombre, te lo prometo, que en las propias carpas, que mira que es la Plaza del Príncipe. La emoción no me cabía en el pecho y de hecho en ese momento entra el programa Entre Nosotras de la Radio Televisión Canaria con Gonzalo Bond haciéndome la entrevista en directo. Fue algo emocionante, emocionante, ¿verdad? Que con ese piquito de oro, vamos, se pone allí, le vende, vamos, una piedrita y era un esquimal. Efectivamente. Y estaba la gente, oye, comprándolo, llevándoselo y demás. Son los primeros superhéroes canarios, no sé. De hecho, lo más parecido que hubo en la historia de mi investigación documental etnográfica fue una chica de Lanzarote que escribió algo que se llama Super Perenquén. Pero es un solo super. En esto son todas nuestras islas, todas nuestras costumbres, todo. Y en el primer capítulo aparece el trío Caimo. El trío Caimo. Sí, porque de hecho en la banda sonora, el opening, como el de Superman, el opening está inspirado en Viva Tenerife. Viva Tenerife aparece la original, pero el opening hecho en pop rock, ¿verdad? Pop rock inicialmente, ¿verdad? Y aquí suelto un spoiler, va a ser ahora rock can, porque va a tener la instrumentación. No lo había oído nunca el concepto. La instrumentación de pop rock, con instrumentos canarios al mismo tiempo. Mira, lo que hace Fran Baraja, más o menos. Bueno, sí, un poco como el mago de ciudad, ¿no? Sí. En esa línea. Estás hablando entonces
de que al final los zurrones, con lo que se ha creado con estos superhéroes canarios, que yo recuerdo unos superhéroes canarios, ojo, pero no eran una cosa seria como esta, eran los Power Wanches. No sé si lo recuerdas. Sí, me Hombre, suena. eran Y superhéroes. había otro, el Capitán... Capitán Pío Pío. Capitán El Capitán Pío Pío, por cierto, hecho por Pedro Carballido, sí, efectivamente, Sí, sí. que se distribuía en Canarias 7 como un suplemento y luego se publicó como un cómic. Un cómic muy divertido, por cierto. Tenía también un personaje que era Heliodoro, ¿no? Que era como un elefante. Era una cosa... No se tomaba en serio a sí misma y era pero muy, muy divertida. Pedro Carballido, que se ha dedicado a otros quehaceres, pero un guionista muy bueno que tenemos aquí en Canarias, sí, es cierto. Sí, ¿Y cómo lo has hecho tú? Recursos propios durante años, tiempo, dinero propio. Quizás he tenido vamos a reconocerlo con la mayor humildad del mundo, quizás no tengo la fortaleza de armar un expediente técnico y concursar para una subvención, porque quizás eso para mí es como que tú me digas, mira, tienes que preparar esta documentación técnica iconoclásticamente retículo difusa y diverticulamente inocua que pragmáticamente es deductiva. Yo no sé preparar un expediente técnico. Yo creo que el enemigo que aparece en el capítulo número 2 de Los Zurrones es el expediente técnico. Sí. Bueno, fíjate que de hecho la primera escena del capítulo de La Gomera, los zurrones discuten sobre si tienen que ser autónomos o empleados. Yo ya les digo que no. Yo, si quieres ahorrarte ese episodio, autónomos no. Yo te digo que lo mejor es que no. Estás haciendo spoilers. Que no lo hagan. Pues es mi consejo, pero ellos como son héroes, como afrontan peligros, retos, lo hacen. No, el gran dolor de los chicos, más nunca pueden comer gofio en público. Entonces empieza a tener problemas con las abuelas, con las tías, con la familia. ¿Por qué? Porque anda mi niño para que te come y una apellido. Pero no, que no pueden, porque si lo comen se transforma. Entonces me apareció una cantidad de cosas tragicómicas al respecto, porque las chicas con solamente pensarlo, por su capacidad de engendrar, pues, de generar vida, ellas con pensarlo se transforman, no tiene problema. Hombre, yo lo que no me imagino, Víctor Hugo, es no comer un escaldón. Pues tendrá que comerlo a escondidas. Sí, y si está preparado, o sea, si hay gofio preparado como escaldón, también les afecta. ¿Tiene que ser gofio de la cosecha del 85 o puede ser ahora cualquier gofio? Porque ya se les alteró. Un guachinche tienes que tener cuidado con la trazabilidad. Ya se les alteró el que sí, como cuando tienes algún tipo de intolerancia. Ya se les alteró el metabolismo. ¿Puedo decir el nombre de los villanos que van a aparecer algunos? Uno era agencia tributaria, vale, ¿no? Era el primero, el más temible de todos. Fíjate que a partir del segundo capítulo, los villanos que van a aparecer, uno se llama Calima y Calimo, que es un monstruo de 2 cabezas, bueno, ¿ok? El otro se llama Pachorro. ¿Okay? Guárdame un pachorro. Pachorro. Sí. Después pachorro. hay uno que es un guiño de los que les gustaba Mazinger Z, que es Metallicum. Metallicum, ¿por qué? Porque un científico del Instituto Astrofísico de Canarias, en Breña Baja, en La Palma, estaba haciendo prácticas poco éticas y logra juntar los desperdicios de todos los desguaces de La Palma y nace este personaje que es Metallicum. Entonces va a ser algo brutal esa parte del El técnico capítulo. de sonido se acaba de levantar después de oírlo de Metallicum y no sé si ha sido porque tenía que atender algo o porque realmente... Yo creo que más bien porque se quedó, vamos. Yo no me acordaba así Mazinger Z, Koji Kabuto, Afrodita A, pero Pepe Benavente. Entonces es Pepe, pero no sé por qué lo asocié con Pepe Benavente. Estaba diciendo, ¿no? Koji Kabuto, Afrodita A, Mazinger Z, pero del Metallicum es lo que decía. Metallicum, sí, la voz es más o menos como Metallicum. Bueno, que estamos hablando con un actor de doblaje también, ¿no? Sí, en una época yo hice doblaje. De hecho, una película de Jean-Claude Van Damme. ¿En serio? Sí, yo era un personaje en Saigón que decía, bienvenido a Saigón, lamento decirle que su hermano murió. Tuve que hacer voces de ese tipo. Y en la serie Chulato, que es un cómic que se conoció mucho en España, yo tenía la voz de Shiva, el dios malo. Entonces llegué aquí, Soma de Maburatum. ¿Cómo llegas hasta eso? ¿Cómo llegas a enfrentarte a ser actor de doblaje? O sea, mira, eso fue una casualidad. Cosas, ¿no? Yo estaba a cargo del área de Business Affairs en el canal internacional HBO. Entonces, como yo me la pasaba haciendo muchas payasadas al mismo tiempo que mi trabajo, de 2 productoras de doblaje que obviamente iban a recoger las películas en aquella época. Acuérdense que no era el mundo digital de ahora. Las películas venían en avión, ¿verdad? Por las empresas de DHL, Federal Express, y cuando llegaban al país correspondiente se hacían los procesos de doblaje y subtitulación. Así se hacía antes. Entonces, como me veían que yo tenía esa aptitud y actitud, entonces me dijeron, ¿quieres probar a hacer esto? Y yo,
Y digo, claro. Entonces, si de paso me van a pagar por divertirme, pues lo hice y fue una experiencia maravillosa de estas cosas que te llevas cuando partes del plano terrenal. Es que vos tienes para eso. Yo la de Van Damme habría sido el primero que muere. No, pero es que... Yo habría hecho el baile. Yo habría sido el primero que se muere. Que hace de la vaina loca. Mira, pero es que yo fui voz del canal Warner, de la Warner Brothers. Yo fui voiceover de las series ER y Friends. Entonces, claro, sí, yo por ejemplo, yo voy a decir esto no significa nada en Canarias, ¿ok? Yo decía, Friends es presentado por Regional Light. Regional Light le sobra sabor por War Channel. Eso no significa nada aquí, pero para toda América Latina sí significaba algo, pues entonces... Es que me estoy riendo porque cuando veníamos de camino, Víctor Hugo me preguntaba, Eric, ¿quién es el invitado? Le dije, el de los zurrones. Y me dijo, pues le pasa el programa solo. Y yo, pues puede ser. Y tanto que sí. No, vale, es que más bien a mí me embarga la emoción. Fíjate que tengo los ojos un poco alterados, porque estas oportunidades son de lujo, porque solo el que ha rajuñado con las uñas su tiempo y con recursos muy modestos económicos, siente lo que siente uno. Es que yo creo que eso tiene valor y era un poco, creo que también es la razón de que estés aquí, es que Víctor Hugo está hecho con presupuesto cero, el cortometraje. No cuenta con financiación de ningún tipo, recursos currándoselo todo, mañana, tarde y noche. El videojuego está en pleno desarrollo. Esto sí me está aportando un chico, un talento de aquí. Voy a decir su nombre, Ángel Jesús Garnica. De la mano de él estamos desarrollando el videojuego. Entonces, claro, todos son cuestiones que, mira, vamos a apartar un momento el lenguaje del negocio, porque obviamente uno persigue un beneficio económico, pero yo quiero dejar una huella en la tierra de mi madre adoptiva, que es Canarias. Perdón si me pongo sentimental. Entonces, quiero dejar esta huella simple y llanamente para ser recordado por esta muestra de amor que le di a mi madre adoptiva, que es Canarias, toda completa, por adoptarme, quererme, protegerme, hacerme sentir gente. Yo no quiero meterle en la herida, pero que la gente sepa que se ha emocionado de verdad. Me he emocionado hasta yo. Entonces, discúlpeme de verdad. No, pero claro que sí, todo lo contrario, nada que disculpar. Faltaba. Todo lo contrario. No, claro que sí. ¿Cuántos años llevas aquí en Canarias? Mire, yo tengo 15 años en Canarias, pero te explico, pues esta anécdota es bien cómica. Yo me enamoré de esta tierra hace 22 años, tuve 5 o 6 años haciendo turismo primero, y la primera vez que llegué a Tenerife en un avión, indistintamente de lo que estaba pasando en Venezuela, yo dije, yo quiero morir en estas tierras. Y después yo me crié en un barrio de Venezuela, en la Carlota Campo Claro, en Caracas, en donde el 70% eran canarios. De hecho, mi primera novia era del Paso de La Palma, ¿entiendes? Y la última tenía raíces guimareras, pero por razones que no tienen nada que ver con portarse mal, mi mujer es sueca, eso es otra cosa. Pero, y por eso los zurrones están doblados al sueco. Al sueco también. De hecho, aquí nada pasa por casualidad. Aquí nadie apunta sin hilo. En sueco es los zurrones, canarias que superhjältar. Madre mía. Hombre, sería guay el dejar huella en Canarias y también en Suecia. O sea, que los superhéroes canarios dejaran huella en Suecia. Mira, se está concertando voy a hacer spoiler, que me lo permite. Adelante. Estamos concertando una cita para presentarnos en Estocolmo, antes de final de año o a principios del otro. Yo, antes de meterme en esta aventura, primero fui a asesorarme en el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, un poco para ver qué tipo de empujón pudiera recibir, aunque sea rigor post-mortis, ¿verdad? Post-mortem. Entonces, ¿qué pasa? Pregunta en Ikea, muchacho. Entonces, te lo voy a decir en canario. Entonces, vamos a presentar a los zurrones allá en español, sueco e inglés. Eso está en pleno desarrollo. Y hay otros contactos que se están haciendo, pero por favor, no quiero asfixiarlo. O sea, hay muchísimo trabajo detrás de todo. Pero recordamos que mañana es la fecha clave. Sí, mañana es la fecha clave. Teatro Unión Tejina. Lleguen temprano para que tengan el parking sin problema, porque empieza puntual. Es un cortometraje. Y cuando la gente se queda embebido en la trama, dice, ay, ya se acabó, qué rico. Entonces, me explico. Porque es impresionante la reacción de la gente cuando ve que se termina, porque la gente se mete en la trama y la siente y la vive y la disfruta. Jorge Luis, ¿por qué Tejina? Porque ya habías estrenado en Tejina, ¿no? Te explico. Mira, tu pregunta vale oro, porque en esta cuestión de buscar espacios públicos, quiero hacer esta reflexión como algo técnico, fenomenológico, ¿ok? Yo no tengo nada que ver con asuntos de gerencia pública o de política.
La respuesta que yo recibo contundente es no. Entonces, porque cuando he querido promoverla bajo que quiero proyectarla con venta de tickets, que tenga beneficio el mismo ayuntamiento, me han dicho literalmente que no. Entonces, para mí es un poco dramático. Quien me dio la oportunidad, y le estoy agradecido toda la vida, es el Teatro Unión Tejina. Después yo me presenté una vez en Gran Canaria en el CEI Bar El Caravanero, una presentación interna con ellos, pero no he conseguido otro espacio donde yo pueda, porque sencillamente me han dicho la palabra no. Entonces estoy negociando con 2 ayuntamientos a ver si alquilando el teatro me dejan proyectar la peli. Yo me encargo de la campaña publicitaria, que las he hecho por radio, por redes sociales, tal y tal, porque todo es presupuesto. Entonces, claro, todo esto hecho con las uñas. Entonces, ¿qué pasa? Sí, necesito espacio para proyectarlo. Porque sí, obviamente, hay que pagar, hay que tener rédito económico, hay que pagar la cuota autónomo, perdón que lo diga, lo explico. Entonces uno requiere beneficio económico, pero es el impacto cultural, señores, es para Canarias Day, por y para Canarias. Pues nada, oye, se nos ha ido el tiempo volando ya. Volando. Sí. Volando como los zurrones. Volando como los zurrones después de comer gofio. Oye, Jorge Luis, ha sido un placer. Mañana todos allí, en el 7 de febrero, sábado, a las 5:30 de la tarde en Tejina. Sí. No se lo pierdan porque, vamos, si se lo han pasado así de bien como nosotros, solo viéndolo y escuchándolo, imagínense pues viendo a los zurrones en acción. Muchas palabras, eternamente gracias. Hombre. 2 palabras impresionantes. 2 palabras. 2 palabras, ¿cómo era esto? Pues opino de que el próximo día, una vez que estaba. Próxima semana. Próxima semana. Oye, muchas gracias, suerte. Gracias.